Bueno, y seguimos hablando de salud, vamos a hablar de la diabetes, porque esta es una afección que comprende al 7% de la población de nuestro país. ¿Y cómo está Uruguay en materia de tratamientos para la diabetes? Bueno, de todo esto vamos a dialogar con Bruno Carratini, quien es licenciado en nutrición, educador en diabetes de la Asociación de Diabéticos del Uruguay. También es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay. Bienvenido, Bruno. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Bueno, la diabetes es un tema que hablamos recurrentemente porque afecta muchísimo a los uruguayos. Hablamos de este 7% de incidencia, pero hay un subdiagnóstico importante, ¿no? Importantísimo, sí. Incluso en los últimos registros de las metas asistenciales que se hicieron durante la pandemia, en la campaña de vacunación, se pudo ver que había más o menos en el orden de 300.000 personas con diabetes a la fecha, que se recabó esa información, de las cuales no se tuvo en cuenta los subdiagnósticos, que se estiman en la prevalencia que más o menos suponen otras 100.000 personas. Entonces estamos hablando de una cantidad importantísima. La diabetes... 10%. Exactamente. Incluso la OMS estima para Uruguay un 10%, no un 7%. Hablamos de mayor incidencia en niños, de detección a edades más tempranas, también en adultos. Y más allá del tipo de diabetes que tengamos, el control de la glucosa, de la glicemia en sangre es fundamental. ¿Cómo estamos en Uruguay en ese sentido? Como bien dijiste, la diabetes se caracteriza por un aumento por encima de los valores normales de glucosa. O sea, si será importante la medición. Ahí ya está, sos diabético. Si tú tenés por encima de los valores de normalidad, la glucemia o el azúcar en sangre, se diagnostica la diabetes. Si será importante la medición de glucemia en los pacientes con diabetes para lograr un buen tratamiento. Dicho esto, la variación de la glucemia de los pacientes también varía, valga la redundancia, según el tipo de diabetes. Los pacientes que están en un esquema de insulinoterapia tienen mayor variabilidad glucémica que por ahí los pacientes que están con un esquema solamente de medicación oral, como los diabéticos tipo 2. O sea que hay personas con diabetes que requieren de más mediciones de glucemias por día que otros. Dicho esto, existen clásicamente dos formas de medir la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre. La primera es la más conocida, que es el pinchacito en el dedo, como le dice la gente, que requiere de una digitopunción, una punción en el dedo, tomar una pequeña muestra capilar sanguínea, recogerla con una tirilla y un glucómetro nos dice en ese momento puntual qué glucemia tiene el paciente y qué decisión puede tomar en base a esa glucemia puntual. Después la otra forma, que sería más adecuada para las personas que están en un esquema con insulina por la variabilidad, es la medición continua de glucemia. Es decir, una manera tecnológica de medir la glucemia de forma continua y constante, que no solamente te va a arrojar el valor de glucemia en el momento, sino hacia dónde se dirige y de dónde viene. Que esto es muy importante, esta variabilidad, a la hora de adaptar un tratamiento en una persona que está en insulinoterapia, justamente. Con respecto a esto, se publicó, capaz que venía por ahí la pregunta. Sí, y bueno, es el implante ese subdérmico, ¿no? Exactamente. Esa información se ha actualizado en el Reino Unido. ¿En qué estamos acá en ese sentido? Ahí está. Con respecto a los dispositivos de medición continua, hay varios, pero en realidad el más utilizado y el más común es un sistema hoy en día que se llama monitoreo flash, que requiere de un parche subdérmico. Ahí, exactamente. El parche, que es un sensor que lo que hace es recopilar la información del líquido intersticial subcutáneo constantemente, y la persona con un dispositivo que se llama lector, que es parecido a un celular pero mucho más chico que esto, lo que hace es escanear y puede visualizar la información que está recogiendo ese sensor. En tiempo real. En tiempo real constantemente. Esto se llama medición intermitente porque requiere que la persona haga el escaneo. También existe una medición que es continua, pero en este caso es intermitente. En el Reino Unido se publicó un estudio recientemente que comparó el método de medición intermitente con el método clásico del pinchacito en pacientes con insulinoterapia, diabéticos tipo 1, personas con diabetes tipo 2, que ya la evolución de la enfermedad llevó a que utilicen insulina. Y al concluir este estudio experimental, que esto lo quiero aclarar también, no es un estudio observacional, es un experimento que se realizó con dos grupos en particular, o sea que es de peso, se concluyó que las personas que estaban en un monitoreo continuo flash del escaneo tenían una mejor evolución del tratamiento y disminuían muchísimo las complicaciones asociadas a la enfermedad
que ya son conocidas por todo el mundo. En particular, una que se llama hipoglucemia, que es cuando baja mucho el valor de azúcar en sangre como consecuencia de la insulina, por ejemplo. Y este dispositivo es una gran forma de anticiparse a esa situación. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de poder obtenerlo para nuestro país? Que sea algo que beneficie la salud y obviamente el monitoreo de esas personas con diabetes cuando sufren ese tipo de bajones de azúcar, que terminan siendo muchas veces hasta más riesgosos que los picos, ¿no? Totalmente. Nosotros un poco el interés que teníamos también de presentar estos datos a nivel académico es tomar un poco el ejemplo del Reino Unido, que a raíz de este estudio lo que hizo fue incorporar este sistema y ampliarlo a lo que es la cobertura del paciente con diabetes con insulina, para que justamente... Dentro de las prestaciones del sistema de salud. O sea, que el diabético pudiera acceder de forma gratuita o con un costo más bajo, tal vez. Exactamente, con el costo del copago famoso del sistema de salud, dependiendo de cómo es el sistema, en Reino Unido se llama NHS el sistema, lo que hacen es otorgarle, en este caso, a un costo diferencial, este sistema de monitoreo a los pacientes. A raíz de este estudio se amplió esa cobertura. ¿Qué costo tiene? En Uruguay estamos hablando más o menos de unos $130 mensuales. Está disponible en Uruguay su primera versión, no la versión 2 que es la que está en el Reino Unido. La primera versión del dispositivo está en Uruguay, tiene un costo que es inaccesible para la mayoría de la población con diabetes. Claro, hasta ahora se lo tiene que pagar enteramente, esos $135 mensuales, el paciente. Exactamente, si nos ponemos en el contexto de la salud, no hay una accesibilidad para la población con diabetes, lo tiene que comprar de forma privada y la realidad es que es inaccesible para la mayoría de la población. ¿Se está haciendo algún trámite, solicitud, reunión con el Fondo de Recursos, por ejemplo, para ver si podría ser una forma de acceder? Sí, a nosotros... Desde una ¿no? visión económica un poco más barata, sencilla. Sí. Nosotros siempre bromamos con esto, decimos, nosotros molestamos a todo el mundo. En realidad estamos haciendo diálogos y conversaciones con todas las autoridades de la salud, justamente, y estos elementos que llegan de estudios suman muchísimo a la hora de justificar por qué deberían formar parte de las prestaciones. Y además, en particular, este estudio que logró que la cobertura en el Reino Unido sea ampliada a la población con insulina, demuestra también la efectividad costo-beneficio que tiene para el sistema de salud. Claro, termina gastando menos en después cubrir, por ejemplo, consecuencias o secuelas de la enfermedad mal controlada. Absolutamente. Esa fue una de las conclusiones más fuertes y por lo cual el NHS o el Sistema de Salud del Reino Unido lo incorporó. En Uruguay nosotros desde la Asociación de Diabéticos comenzamos con el compromiso por la diabetes antes de la pandemia en realidad, en el cual los candidatos presidenciales, incluido nuestro presidente, firmó el compromiso que estaba detallado la incorporación y actualización de las tecnologías aplicadas a la diabetes, que después todo eso quedó en suspensión justamente por la pandemia. Ahora creemos que es un momento oportuno para comenzar de vuelta a ejercitar estos diálogos y tratar de mejorar. Bueno, ojalá se pueda concretar en el corto plazo. Bruno, ¿la pandemia afectó negativamente la incidencia de diabetes? Me refiero a personas que se movieron menos, que quizás se alimentaron de forma inadecuada y disparó temas latentes, pero también el control de las personas que ya tenían la patología. Sí, definitivamente. Definitivamente, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial, todas las enfermedades crónicas se vieron gravemente afectadas en nuestro país. Lo que fue la suspensión de la consulta presencial afectó muchísimo a las personas que tenían diabetes, lo que fue el acceso a los tratamientos en su momento. Por suerte respondió bastante rápido el sistema de salud y fue muy eficaz en eso, pero igualmente el aislamiento y por lo que supone el tratamiento de la diabetes, que es una alimentación saludable y la actividad física y el tratamiento médico, se vio perjudicado. Sí, si me permitís, Bruno, tenemos un compañero que es diabético que justamente por monitorearse constantemente, no con esa tecnología, pero sí detectó situaciones donde le subía mucho en un horario la glicemia y decía, bueno, no sé lo que me está pasando, recién tengo médico en 2 meses y estoy preocupado. Hay formas también a través de ADO, de la Federación, digo, que pueden acceder por lo menos a por lo menos guiarlos mientras no hay
una atención presencial o no se consigue esa hora. Me parece que eso es un dato importante para las personas que, ¿no? Porque automáticamente llamamos y nos dieron ciertas respuestas y asesoramiento, por lo menos con lo que podían. Definitivamente, definitivamente. Nosotros desde la Asociación de Diabéticos siempre decimos, acompañamos el tratamiento. La persona percibe un tratamiento médico y nosotros lo acompañamos en el proceso porque el tratamiento de la diabetes es bastante complejo en general. Llevarlo a cabo. Entonces nosotros hacemos un acompañamiento y los invitamos a todos a que se acerquen a la asociación si tienen dudas, porque para eso justamente estamos. Tener esa atención y ese acompañamiento me parece fundamental. Sin duda. Muchísimas gracias, Bruno. A ustedes. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 10 de la mañana, 19 minutos.